Muy bien, entonces. Bueno, la idea es poder resumir en alguna medida lo que podrían ser los elementos así del mensaje de Ezequiel que puedan ayudarnos a sintetizar algunos de los temas, ¿no es cierto? Em, Cada uno de los profetas, por supuesto, hunde sus raíces en las determinadas tradiciones teológicas. Como hemos visto, hay como grandes líneas, grandes tradiciones literarias y teológicas en la Biblia. Hemos visto la afinidad que tiene la tradición deuteronomista y la tradición de Jeremías, la tradición de los Salmos y la de Isaías, y esta tradición sacerdotal con la de Ezequiel, ¿no? Y Ezequiel efectivamente hunde sus raíces en este suelo, pero cada una de estas tradiciones teológicas las asume cada uno con una modalidad diferente. En este caso, Ezequiel también, que tiene su propio modo de asumir a partir de su propia personalidad, por un lado, y de sus circunstancias, ¿no es cierto? Bien, es verdad que se trata de un personaje difícil de encasillar, ¿no? Entonces, un precursor de los, digamos, en algunos, por sus aspectos legalistas, casuísticos, algunos dicen, bueno, parece más bien un precursor de los fariseos, ¿no es cierto? Con toda esta cuestión, si pasa esto, si hay aquello, si... Pero después también, por ejemplo, con esta insistencia en el don, esta renovación tan radical del ser humano que propone, del creyente, el don del corazón nuevo, el espíritu nuevo, la transformación radical del pueblo, la santidad de Dios, parece más bien un precursor de la teología paulina, por ejemplo, ¿no? Muy fuerte. Entonces, podríamos recoger, digamos, agrupar los temas de acuerdo a estos dos aspectos o estas dos etapas del mensaje, que son también dos aspectos del mensaje, el del castigo y el de la esperanza, ¿no es cierto? El anuncio del juicio y castigo, que en la puesta en evidencia de la actitud empedernida de la gente, y después, en un segundo momento, los elementos más positivos, más esperanzadores, ¿no? Este profeta es quizás como ninguno, mucho más que todos los otros que hemos visto, el más sensible a la santidad de Dios, ¿no? A la santidad de Dios, más consciente, por lo tanto, de la profundidad del pecado de Israel, a medida que es más sensible, una percepción más aguda de la santidad de Dios, de la trascendencia divina y demás, mucho más nota la gravedad del pecado, ¿no? Del hombre, ¿no? Y en eso entonces lo primero sería esa conciencia del pecado, ¿no? Según von Rad, Ezequiel es, digamos, de los profetas el que más ha puesto en evidencia los pecados de Israel. Entonces, la única nota optimista del relato de la vocación está en esa afirmación de 2.5, dice, sea que escuchen o no escuchen, ellos sabrán que hay un profeta en medio de ellos, ¿no es cierto? Pero el resto de la misión aparece como muy sombría ya desde el comienzo, que sabe que no lo van a escuchar y sabe que tiene que anunciar lamentos, gemidos y desgracias, ¿no? Dice que es lo que contiene el rollo del que se alimenta, ¿no? Entonces esto que decíamos la vez pasada, como Ezequiel, según la opinión de Ezequiel, no hubo nunca una edad de oro, una edad dorada, una época dorada de las relaciones de Israel con su Dios. Nunca vivió sin pecado Israel, ¿no? No conoció un momento de comunión plena con Dios, ¿no? Desde el exilio, es verdad que esta conciencia del pecado se ha ido como exacerbando, se ha ido acentuando mucho en el exilio, ¿no? A partir de este sufrimiento grande, de esta catástrofe que vivieron en su historia nacional, ellos elaboraron esta catástrofe, le explicaron, digamos, como causada por una gran traición, como un pecado.
Y esto va a pesar mucho en la conciencia religiosa del judaísmo naciente. Después va a insistir como mucho en esta cuestión estas conciencias, digamos, del pecado, en la necesidad de la purificación, ¿no? Todos estos ritos, por ejemplo, toda la liturgia de Kippurim, y eso se elabora en la época del exilio, ¿no? Todas las tradiciones que aparecen, por ejemplo, en el Levítico 16, etcétera. Esta necesidad de la expiación, así, o sea, si agarra algún psicólogo diría que es una especie de obsesión neurótica, digamos, por la pureza y la necesidad de la purificación, y nunca están del todo puros, siempre hay algo, se peca incluso sin querer, ¿no es cierto? Se contrae impureza sin quererlo, ¿no? Y hay que estar siempre purificando. Esta sensibilidad, esta hipersensibilidad, por este lado, parece haber crecido a partir sobre todo del exilio. ¿Cuáles son los pecados de Israel que enumera Ezequiel fundamentalmente? Fundamentalmente son, digamos, es la idolatría, el alejamiento de Dios, la traición. En ese sentido es muy cercano a Oseas, ¿no? Ahí leemos ese capítulo 16 tan fuerte que hemos leído anteayer y nos encontramos con esa visión de un pueblo infiel, rebelde, traicionero, que no es capaz de mantener su alianza, su fidelidad, su amor. Entonces, una traición que se concreta no solo en la línea de lo religioso explícitamente, con la búsqueda, la adoración de otros dioses aparte del Señor, sino con la contracción con la firma de alianzas políticas con potencias extranjeras, que llevan anejas, por supuesto, la adopción de las religiones del pueblo dominante, ¿no? Entonces aparecen muchas veces la contaminación del culto, de la liturgia con ritos paganos, aparece en el capítulo 8 muy fuerte, pero también aparece, aunque con menos frecuencia, la denuncia de Ezequiel de los pecados de injusticia y de violencia, ¿no? Vistos como consecuencia del abandono de Dios. El abandono de Dios, la idolatría, lleva inmediatamente, inevitablemente, al desconocimiento del prójimo, al descuido del respeto del prójimo, a la injusticia, a la violencia, a la prepotencia, al aprovechamiento, ¿no? Ese capítulo 7 que leíamos también contenía estas acusaciones. Todo esto lleva a la calificación de Israel como una casa rebelde, ¿no? Hemos escuchado repetir la frase de Ezequiel hasta el cansancio, ¿no? Son una casa rebelde, una casa rebelde. Duros de corazón y de mente. Por eso tienen un corazón de piedra, no hay manera, no hay modo de convertirlo porque tienen un corazón de piedra, ¿no? Esa dureza de corazón, esa dureza de mente, ¿no? Entonces, la expresión hebrea es construida con la raíz mará, ¿no? Aparece, por ejemplo, ahí en ese capítulo 20 que leíamos también anteayer, denunciando los pecados de Israel a lo largo de su historia. Aparecía, por ejemplo, en los versículos 8 al 13, pero ellos se rebelaron contra mí y no quisieron escucharme. Ahí está la raíz, el verbo mará. Ninguno arrojó los ídolos que seducían sus ojos. Ninguno abandonó las basuras de Egipto. Pensé entonces en derramar mi furor sobre ellos y en desahogar en ellos mi cólera allí en el país de Egipto. Pero tuve consideración a mi nombre y procedí de modo que no fuese yo profanado a los ojos de las naciones entre las que ellos se encontraban y a la vista de los cuales me había manifestado a ellos sacándolos del país de Egipto. Por eso los saqué del país de Egipto, los conduje al desierto, les dicté mis preceptos y les di a conocer mis normas por las que vive una persona si las pone en práctica. Y les di además mis sábados como señal entre ellos y yo, para que supieran que soy yo, Yahvé, quien los santifico. Pero la casa de Israel se rebeló contra mí en el desierto. No se condujeron según mis preceptos. Otra vez la rebelión, ¿no? Entonces, en repetidas ocasiones utiliza esta expresión el profeta, ¿no? Versículo 21 también.
Pero los hijos se rebelaron contra mí, no se condujeron según mis preceptos. 20-21. Entonces, ese pecado de rebeldía fundamentalmente, ¿no? Fíjense que el pecado se puede entender de varias maneras, incluso el vocabulario que se usa para hablar del pecado en la Biblia es bastante rico, ¿no? Es verbo, decimos la raíz hatá, ¿no es cierto? Que se usa sobre todo para, sería el pecado entendido como equivocación, eh, como error, como pifia, digamos, ¿no es cierto? Como no acertarle, desacierto, ¿no? El pecado como culpa, como cosa que se carga, es la awon, ¿no? La culpa, el pecado entendido así. Y después culpa y pena, ¿no? ¿Cierto? Y el pecado como rebelión, como rebeldía, como traición, ¿no? El peshak, el verbo pashak, rebelarse. Bueno, aquí la rebelión entendida de esa manera y aquí como rebelarse, mará, ¿no? Es el uso. Todo eso lleva a la consecuencia digamos, entendida en la relación, en el contexto de una relación de alianza, ¿no es cierto? La traición lleva, bueno, al castigo, a la necesidad de la pena, ¿no? A la punición, ¿no? Entonces, el juicio es uno de los pilares del mensaje profético de Ezequiel. Júzgalos, júzgalos, hijo de hombre, descubre sus abominaciones. ¿No? Capítulo 20 que acabamos de leer. La sentencia se pronuncia ya desde el comienzo, en ese capítulo 9, nomás que veíamos dentro de las visiones del templo, en ese capítulo 9, versículos 9 y 10. La culpa de la casa de Israel y de Judá es muy grande, mucho. El país está lleno de sangre y la ciudad repleta de perversidad. Entonces, yo les haré responsables de su conducta. Y por eso el hombre vestido de lino, que llevaba la cartera de la cintura, vino a dar cuenta, he ejecutado lo que me mandaste, ¿no? El castigo es inminente, ¿no? Entonces, porque el pecado es grande. La situación requiere entonces un juicio muy radical, ¿no? No hay manera de reparar, de parchar, hay que destruir y hacer de nuevo, ¿no? Entonces todo tiene que desaparecer para que todo pueda volver a comenzar. Sin embargo, el mismo capítulo 9 los dejaba entender, es versículo 4, recorre Jerusalén y marca con una cruz la frente de los hombres que gimen y lloran por todas las abominaciones que se cometen. A ellos no los toquen, ¿no? No los toquen. Entonces hay un resto que podrá ser salvado y es el resto que según Ezequiel es el resto que va al exilio. El resto que va al exilio. Aquí acuérdense de las polémicas que van a surgir a la vuelta, porque ¿quién es el verdadero Israel? Los que fueron al exilio y fueron purificados en el crisol de la humillación. Según Ezequiel, son ellos, ¿no es cierto? Él forma parte de ese grupo. Y según los otros, no, somos nosotros porque hemos sido librados del castigo justamente, ¿no es cierto? Por eso no nos ha mandado el Señor al exilio. ¿Quién es el que conserva la continuidad de las promesas, ¿no? Bueno, aquí, según Ezequiel, un resto será salvado, el resto que va al exilio, ¿no? Este capítulo 9:4 y en el 5, también 3:4. Viviendo como esclavos en un país extranjero, prácticamente entonces se vuelve al origen de la historia según la versión canónica de la historia de Israel. De nuevo, esclavizados en un país extranjero como los padres en Egipto, ¿no? Y desde allí está la posibilidad de un nuevo comienzo, ¿no? Esa visión histórica, ese panorama histórico que encontrábamos en el capítulo 20, contiene precisamente esa misma perspectiva en los versículos 35 y siguiente, 20, 35 y siguiente. Los conduciré al desierto de los pueblos, si le llama, ¿no? Expresión que designa el desierto de Siria, del mismo modo que Israel había sido guiado en el desierto para ser alejado de los dioses de Egipto, así Adonai conducirá al futuro su pueblo al desierto para alejarlo de los Baales. El tema del desierto va unido en la tradición profética al tema de la fidelidad de Dios, ¿no?
tiempo, el lugar del noviazgo, según la visión ideal de Oseas, ¿no? Pero aquí no aparece tanto esa visión ideal, pero sí en la visión de un nuevo comienzo. Capítulo 20, versículos 35 y 36. Os conduciré al desierto, dice, os juzgaré como juzgué a vuestros antepasados en el desierto de Egipto, oráculo del Señor. Esta es la posibilidad, como digo, de un nuevo comienzo. Entonces, la lucha del profeta ha sido tan ardua porque las ilusiones que se hacía a la gente también eran muy grandes, ¿no? Los profetas anunciaban, muchos de los profetas le anunciaban paz, y se le anuncian paz cuando no hay paz. Los que no habían, digamos, los que habían logrado salvarse de la primera deportación se sentían seguros en la tierra, como los trozos de carne dentro de la olla, protegidos, decía. Para ellos la felicidad estaba cerca, decían. Ellos pensaban que esto iba a terminarse. La desilusión también va a ser grande entonces, como grandes eran las ilusiones que se hacían, ¿no? Por eso terminan pensando somos como huesos secos, ¿no? Cuando el pueblo descubra que el profeta tenía razón, que había un profeta en medio de ellos, y eso será cuando se cumpla el castigo, cuando se destruya Jerusalén, entonces podrán empezar a pensar en cambiar la situación, y podrá él también empezar a cambiar el tono de su mensaje y a proclamar una esperanza del nuevo comienzo. Esa es la segunda parte del mensaje de Ezequiel, ¿verdad? Entonces, después de demoler, ahora construir, ¿no? Acuérdense que también en Jeremías encontramos nosotros esta doble dimensión del mensaje profético, ¿no? Esta doble forma de concebir ese mensaje. Pero claro, en la segunda etapa del ministerio de Ezequiel no va a ser más fácil que la primera, porque en realidad siempre va contracorriente. Cuando estos cantaban paz y se hacían ilusiones, él parece un derrotista. Y ahora que todo el mundo está tremendamente desilusionado, tremendamente acongojado y está desilusionado de todo y desesperanzado, este se dedica a predicar la esperanza, siempre contracorriente. Eso de que el profeta, que Vox Populi, Vox Dei, los profetas no lo suelen verificar, ¿verdad? Es decir, normalmente van contracorriente. El profeta es alguien que no se deja arrastrar por la corriente de opinión ni por la moda, y son gente que no se ata a lo políticamente correcto, dice lo que tiene que decir, según su saber y entender, según le da a entender el Señor, ¿no es cierto? Entonces también va a ir contracorriente y eso va a hacer que sea difícil también aceptar su mensaje en un tiempo de mucha desolación, mucho desconcierto, mucha desesperanza, a un pueblo que está completamente perdido frente al peligro mortal de desaparecer como un pueblo, porque era una posibilidad real, ¿verdad? Totalmente dispersos, desparramados, el peligro de la asimilación, es decir, de la disolución de la propia identidad, era muy, muy cercano, ¿verdad? Entonces, solo algunas estrategias muy decididas, muy claras, muy fuertes de conservación de la propia identidad podrían hacer que uno escape de ese peligro, ¿no? Uno puede pensar en la sociedad contemporánea y en los creyentes, ¿no es cierto? Ahora donde no hay una estructura social, cultural que refuerce nuestra identidad de fe, es muy fácil, digamos, la asimilación, digamos, a la cultura contemporánea y la pérdida de la propia identidad cristiana, ¿no? Y no es que la fe no se pueda vivir en diferentes culturas, claro que sí, pero bueno, si pierde mordiente de encarnación y de transformación, al final se disuelve. Entonces quedan solo algunas huellas así de la presencia cristiana, según el lugar que nos dan, ¿no es cierto? Nosotros estamos, creo yo, obedeciendo a la agenda que nos han escrito en la sociedad contemporánea, ¿no? No joroben mucho, ustedes dedíquense al voluntariado, que es ir a barajar
todas las situaciones que el Estado no puede o no quiere o no tiene interés en atender. Y entonces le vamos a dar fondos incluso si quieren para que hagan eso, ¿no es cierto? Pero aquí querer meterse a opinar sobre la política, sobre la economía, sobre la educación, sobre la manera de eso no les corresponde a ustedes como iglesia, ¿verdad? Entonces nos van relegando a un espacio. En todo caso, eso es cuestión de la religiosidad privada. Ustedes no manifiesten demasiado, no joroben a los demás, el pluralismo, todos, la diversidad, ¿no es cierto? No es que no sea bueno el pluralismo y la diversidad, pero cuando es interpretado como prohibición, como un elemento disuasorio para la expresión de las propias convicciones, entonces la asimilación es un peligro real para el cristianismo contemporáneo, ¿no? Asimilación en ese sentido. En ese campo, precisamente, Ezequiel anuncia un programa de purificación y de novedad radical. Podríamos ponerla, o agruparla en tres núcleos, ¿no? La purificación, la reunificación y la alianza, podríamos decir, ¿no? Tres. Se entiende aquí la purificación como una vuelta a la vida. Alejándose de su Dios para ir detrás de otros pueblos y de otros dioses, Israel se ha desconectado de aquel que es la fuente de la vida, la fuente de la santidad, la pureza original por excelencia. Entonces la purificación y la vuelta a la vida coinciden en Ezequiel, ¿no? Porque la impureza más radical es la muerte. Entonces, la purificación entendida como vuelta a la vida. Por eso tenemos en el capítulo 36 y en el capítulo 37, ¿no es cierto? Os haré salir de vuestros sepulcros, os rociaré con agua pura y quedaréis purificados, ¿no? Y en el 37 igualmente, ¿no? Un pueblo y tierra quedan renovados por esa purificación obrada por Dios, ¿no? De todas vuestras impurezas, de todas vuestras idolatrías los he de purificar. El país se beneficia también de esa misma purificación, así como ha sido marcada la tierra, quedó profanada por ellos, así también queda purificada con la purificación de sus habitantes, ¿no? Capítulo 36, 17 decía eso, ¿no? Los israelitas habían profanado el país en el que habitaban, lo habían contaminado con su conducta y con sus obras. Entonces, a través de esta acción divina, el pueblo y el país quedan purificados. El versículo 36, 33 al 36 dice también eso, ¿no? Las naciones sabrán que yo soy Adonai, el que ha reconstruido lo que estaba destruido y ha replantado lo que había sido arrancado. Yo, Adonai, lo digo y lo hago, ¿no? Esa expresión que parece heredar la tradición de Jeremías en ese sentido, ¿no? El primer paso sería la purificación de esta gente. Segundo, la reunificación. Habían quedado dispersos por todos lados, alejados de su Dios. Israel, alejado de Dios, había quedado también desparramado entre los países a donde los he dispersado a causa de su impureza, dicen. En el mismo momento en el que se habían alejado de Dios, habían quedado como muertos, ¿no? Capítulo 36, 12, leíamos eso, ¿no? Haré que circulen entre ustedes personas, vuelve de nuevo al retorno, ¿no es cierto? En las ciudades. Tomarán posesión de ti y serás su heredad, le habla a la tierra de Israel, ¿no? A los montes de Israel. Y no volverán a privarles de sus hijos. La vuelta a la tierra. Así como estaban como huesos desparramados, y él los vuelve a unificar.
La vuelta a la vida entonces exige, la vuelta a la vida de este pueblo exige la reunificación de la gente, de los israelitas, de todos los países a donde habían quedado exiliados. 27:12 aparece esa frase, ¿no? Y los llevaré de nuevo al pueblo, al suelo de Israel. Esta reunificación está orientada a la vuelta al país, a la tierra de Israel. Entonces, reunirlos para hacer que regresen a su tierra, ¿no? En la visión del pastor, que reúne a sus ovejas y las lleva de nuevo a pastar en tierra buena, ¿no? En 34:13 aparecía esa idea del pastor que reúne, que reunifica. Entonces, haré que abandone. Ajá. También aquí en el Deutero Isaías, este retorno, esta reunificación, este retorno a la tierra adquiere los rasgos de un nuevo éxodo, ¿no? Un vuelto al comienzo, como una vuelta a Egipto, y la vuelta a la tierra también como un nuevo éxodo, ¿no? También utiliza el verbo subir, ¿no es cierto? El verbo alá. Os haré subir, utiliza aquí figuradamente de vuestros sepulcros, y los haré subir a vuestra tierra, ¿no? Capítulo 37 aparece por lo menos 4 veces el verbo subir, ¿no? Entonces, también se dice, la haré, cuando dice que hará, cuando dice que se sana, se cicatriza, es sube, o los huesos secos, eso les haré cubrir de carne, también usa el verbo subir, ¿no? De carne en los huesos secos. Este verbo, que en sí puede ser banal, digamos, usar el verbo subir, en realidad es uno de los términos preferidos de la tradición bíblica que habla del éxodo, ¿no? Suben de la tierra de Egipto a la tierra prometida. Cuando usa a Yahvé como sujeto, el Señor hace subir, ¿no? Es de los términos más antiguos que se usan para la tradición del éxodo. Probablemente una de sus raíces en la liturgia, probablemente esa liturgia que resuena, por ejemplo, en Oseas 12. Las sospechas de infidelidad que siempre han estado, digamos, por lo menos la visión que tienen los sureños, los judaítas, de sospechas de infidelidad respecto de los creyentes del santuario del norte y la liturgia y los ritos del norte, bajo el efecto sobre todo de la reforma deuteronomista, explica de alguna manera la sustitución de este verbo subir, que era muy propio de esa tradición litúrgica, ¿no? Bueno, aquí se percibe, como digo, una analogía entre esta situación del éxodo y la situación en la que se encuentran ahora los israelitas necesitados de la liberación de Babilonia. Entonces, un nuevo punto cero para que de nuevo comience la historia de Israel. Entonces, así como la aventura del éxodo, la historia del éxodo culmina con la alianza, así también aquí tendrá que haber una nueva alianza, tendrá que haber una renovación de las relaciones entre Israel y su Dios, que han quedado no solo deterioradas, sino rotas al punto de que el Señor se ha ido de la casa, ¿no? Se ha ido de la casa, ¿no? Una relación conyugal, ha hecho abandono de hogar aquí, ¿no? Se está roto completamente, como un divorcio con Israel, ¿no? Las nuevas relaciones que se deben establecer entre Israel y su Dios se expresan también en una nueva concepción de la alianza, no entendida como la antigua, ¿no? Los dos partners, es decir, las dos partes que se alían, no se han esforzado en la misma medida en mantener el vínculo que habían contraído, ¿no? La fidelidad del Señor no está en discusión, por supuesto. Al contrario, los pecados del pueblo revelan la profundidad del compromiso de Dios con su alianza. Por eso es más grave, visto con mayor gravedad, los pecados del pueblo. Los profetas han anunciado, tanto Jeremías lo hemos visto, Isaías también, esa nueva alianza.
el famoso texto este que nosotros estudiamos el año pasado, de Jeremías 31 al 34, es una hermosa presentación de esa perspectiva de renovación de las relaciones de Dios con su pueblo, de su pueblo con Dios en Jeremías. Ezequiel sabe muy bien que no basta purificar al pueblo, restablecerlo nuevamente en su país, en su tierra, porque el pueblo sigue siendo el mismo, ¿no? El zorro pierde el pelo, pero no las mañas, ¿no? Entonces, tarde o temprano va a volver a sus andanzas, sus andadas. Entonces, digamos, aquí se expresa enseguida la necesidad de una transformación, de un cambio, de una conversión, pero radical de los sujetos, ¿no? Y aquí entonces aparece el tema del cambio de corazón, un cambio de espíritu. El mensaje de Ezequiel, bueno, se escribe allí con letras, se esculpe con letras de oro, ¿no? El don de Dios es el don de un corazón nuevo y de un espíritu nuevo. Del capítulo 36, versículos 26 y 27, vale la pena leerlo de nuevo. Treinta y seis, 27. Y os daré un corazón nuevo y fundiré en vosotros un espíritu nuevo. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y fundiré mi espíritu en vosotros y haré que os conduzcáis según mis preceptos, que observéis y practiquéis mis normas. Entonces, vemos aquí cómo aparece esta renovación como una renovación radical, ¿verdad? ¿No es cierto? Bueno, aquí Ezequiel, entonces estos tres grandes temas, son estos tres grandes núcleos, son los que en lo que gira la teología de Ezequiel, ¿no es cierto? Sobre todo en esta parte positiva, una purificación, una reunificación y una alianza nuevas para el pueblo, ¿no? ¿Cuál les parece de estas tres que ha tenido como más peso en la tradición posterior? ¿Qué opinan ustedes? Mayor peso, ¿dónde lo ven ustedes reflejado? Lo cantamos nosotros también, ¿no es cierto? Darnos un corazón nuevo. Está sobre todo, ¿no? También por la misma, usted dijo al empezar esta charla que Ezequiel es como el precursor del fariseísmo. Entonces el fariseo busca mantener ese corazón puro y de eso quedó la tradición también cristiana. Claro, guardarse esta cuestión de un corazón puro. Pero fíjate que la idea en Ezequiel insiste más que, bueno, en el fariseísmo hay por supuesto una preocupación por la pureza del corazón y eso como dices, pero da la impresión de que es por lo menos en la presentación que nosotros tenemos, que es la presentación paulina, ¿no es cierto? De que se trata de un esfuerzo humano por el cumplimiento de la ley, ¿no? Mientras que en Ezequiel hay una conciencia clara de la incapacidad, ¿no? De cumplir y de la necesidad de que Dios ponga en el ser humano un principio nuevo que le capacite, le haga posible el cumplimiento de la teología de la gracia, ¿no es cierto? Más en la línea de San Pablo, ¿no? De la renovación que viene por el bautismo, ¿no? Nosotros entendemos el bautismo de esa manera también, ¿no? Como un nuevo nacimiento, como el don de un corazón nuevo, un principio de acción
que se nos da gratuitamente, ¿no? Entonces que no es simplemente un parche, ¿no? Esto, sino una realidad gratuita, ¿no? Es nueva. Hay la capacidad de transformación, Ajá. ¿no? Cada vez en todo caso, el ámbito de la educación que queda un poco más relegado a un ámbito de Claro, una purificación, si fuera simplemente el resultado del esfuerzo humano, se quedaría corta, ¿no? Es una purificación que obra el Señor, es una nueva. Ahí habría como que juntar ahora todas las cosas que hemos leído de Ezequiel y ver el agua pura con lo que los purifica, y bueno, y el templo que hace, del cual brota un agua que todo lo purifica, ¿no? Que da vida. Entonces es la presencia misma de Dios, la fuente de esa agua pura que purifica. En realidad no son las abluciones que nosotros podemos hacer, sino la gracia que el Señor hace brotar. Nosotros, toda la relectura cristiana que podemos hacer nosotros de ese costado abierto del templo, ¿no es cierto?, el costado abierto de Cristo. Claro. Entonces Yo creo que en realidad se dan, como hacíamos el circuito de centro, la santidad de Dios, la purificación, no es que son cosas separadas, no se dan a la misma vez. Claro. Están conectados. O sea, que uno igual, no más alto que sea, tiene que ir purificándose, convirtiéndose, unificándose, y el pueblo también creo que, no sé, pero se dan, no es que uno haga una sola cosa y ojalá sigamos que sea así, y ya nos convirtiéramos en... Claro, hay como que juntar las dos cosas, ¿verdad? El don de Dios y la tarea, el esfuerzo humano, ¿no es cierto? Las dos cosas. No, se arrepiente, por más, pero en otra la regresión de profundidad no. Claro, pero en la vida cristiana tiene una raíz sacramental, ¿no es cierto? Una raíz, incluso toda la moral cristiana, había que plantearla desde ahí, ¿no? No como una ética nicoma, como una ética filosófica, sino con una raíz sacramental y una orientación escatológica, digamos, ¿no? Ya somos santos y por eso podemos ser santos, pero porque ya lo somos. Si no lo fuéramos, no podríamos serlo, digamos así, ¿no? Entonces la orientación es católica. Y lo somos por nuestra inserción en Cristo, ¿no es cierto? Por el don del corazón nuevo y del espíritu nuevo que hemos recibido ya como gracia en el bautismo y gracia a la que correspondemos con nuestra conducta o nuestras decisiones, ¿no? Interesante cómo todos estos aspectos de Ezequiel pueden prolongarse en el resto, ¿no?, de la tradición bíblica y cristiana. Decíamos nosotros también de Ezequiel que pertenece a una tradición, ¿no es cierto? Hay varias tradiciones de Israel. Para apreciar mejor el mensaje de Ezequiel habría que situarlo, ver cuál es la aportación específica que hace, el aporte específico que hace dentro del conjunto de las tradiciones teológicas que caracterizan el pensamiento de Israel y que están contenidas en el canon bíblico. Al mismo tiempo se trata de las tradiciones teológicas de Israel en general, las tradiciones, las enseñanzas de los otros profetas que han precedido a Ezequiel y los que son contemporáneos a él, como Jeremías o el Deutero Isaías, ¿no? La época de Ezequiel es posterior a la época en la que las tradiciones de Israel ya se fueron fundiendo, ¿no? Porque originalmente parece haber habido tradiciones como independientes, en la tradición del Éxodo por un lado, la tradición de Sion por el otro, unas más bien custodiadas por las tribus del norte, el reino del norte, otras más bien en el sur, ¿no? Se ven en la salida de Egipto, la tradición de la elección de Dios, de la elección de Sion, de la elección de David y su dinastía. Son como tradiciones fundamentales
en la historia religiosa de Israel, pero ya en la época de Ezequiel estaban bastante interconectadas entre sí. Las que se refieren, por ejemplo, al Sinaí, a la alianza y a la conquista de la tierra, también son tradiciones importantes, pero en segundo lugar respecto de estas anteriormente mencionadas, ¿no? En las tradiciones de la tradición del Éxodo, por ejemplo, Ezequiel parece beber bastante, lo que hemos visto en el capítulo 20 tiene que ver con eso. Se sirve, sin embargo, de esa tradición más bien para prever el retorno al país y para proclamar un mensaje de esperanza, ¿no? Es posible, si así como Dios nos sacó de Egipto, así puede sacarnos de esta tierra, ¿no? Le atribuye un papel importante a la tradición de Sion, es verdad, pero hemos visto que no con mucho cuidado, tiene cuidado de no nombrarle incluso, ¿no? Como sacerdote que estaba muy vinculado con Jerusalén y con su templo, el lugar que el Señor había elegido para fundar su santuario, para habitar. Y por supuesto va a alimentar la esperanza de la reconstrucción de este santuario con esta portentosa visión que hemos leído en la hora anterior. Va a alimentar la esperanza de que a la vuelta del exilio se pueda reconstruir este santuario, ¿no? Si bien no traza un plano detallado de eso, sino una visión idealizada de ese santuario. Las tradiciones sobre la inviolabilidad de Sion, que decíamos nosotros que han sido tan fuertes en la época de Isaías, es decir, en el último tramo del período asirio, justamente a raíz de la experiencia de la liberación milagrosa, según los judíos, de las manos de Sennacherib. Sin embargo, habían quedado como una especie de dogma, pero Jeremías, hemos visto, igual que Ezequiel, toma distancia de esa confianza tan incondicional. Y quizás por la conciencia más fuerte de la santidad de Dios, como la que aparecía en el primer Isaías, ¿no es cierto? Donde habla de ese Dios que habita en el monte Sión como fuego, ¿no? Como fuego, precisamente como fuego devorador. Interesante porque en Ezequiel, entonces, es una presencia viva de Dios, pero no es tranquilizadora. Es decir, es una presencia exigente. Sí. Si vivimos junto al Dios Santo, esa santidad nos desafía, nos está exigiendo corresponder, estar a la altura, de ser dignos de la vocación, digamos, estar a la altura de la elección con la que hemos sido agraciados. Por tanto, ese fuego de la presencia divina, como lo ve Isaías también, así lo ve Ezequiel, al punto que él ve que la destrucción de Jerusalén es hecha por la acción del fuego, pero el fuego no es el fuego que prenden los caldeos cuando la incendian, sino el fuego que brota de debajo del trono del Señor, ¿no? El fuego de su justicia, podemos decir, ¿no? Entonces, la presencia de Dios en Sion, en Jerusalén, no es un motivo por una falsa seguridad, una falsa confianza, sino al contrario, por una responsabilidad grande. Aneja a la tradición de la elección de Sion, de Jerusalén, está la elección de David y su dinastía. Para Ezequiel también parece ser importante esa tradición, puesto que por lo menos en dos momentos habla de David, mi siervo, esto como el rey, ¿no? Para Ezequiel hay un vínculo, pero es mucho más sobrio en su adhesión, digamos, a la dinastía davídica. Se habla de David como de un futuro pastor, un pastor. Parece que en la monarquía no juega para él un papel tan importante, ¿no? ¿Qué tanto esperaba Ezequiel la rehabilitación de la monarquía? No aparece demasiado claro eso, ¿no es cierto? De hecho, cuando se habla de un príncipe que gobernará, un príncipe, después el príncipe que gobierna en realidad es el sumo sacerdote. Al fin y al cabo, en la visión de Ezequiel,
el templo ocupa un lugar tan importante, puesto que alberga la presencia divina en medio de su país y en medio de la tierra, y el templo es cuestión fundamentalmente, es asunto de los sacerdotes. Tan en el centro está que efectivamente la figura sacerdotal está mucho más en el centro que la figura regia. Y de hecho, a la vuelta del exilio, en la reconstrucción de la comunidad postexílica, ha habido como distintas propuestas de reconstrucción, distintas estrategias de supervivencia, y a veces bastante conflicto entre ellas, ¿no es cierto? Si uno lee, si estudia después Ageo y Zacarías, hay como una chispa de una pretensión de rehabilitación de la monarquía, capítulo 2 de Ageo, y en Zacarías también, habla del anillo, del sello, del nombre, aquel cuyo nombre es Germen, todo eso, que parece ser Zorobabel, ¿no es cierto? Y sin embargo, algo pasa en esa etapa histórica del comienzo del postexilio que hace que desaparezca completamente de la escena Zorobabel y solo quede la figura de Josué. Incluso se nota hasta en la redacción del libro de Zacarías que algunos oráculos que clarísimamente estaban pensados para el rey Zorobabel, el tema de la corona, por ejemplo, aparecen después desplazados y atribuidos a Josué. Entonces, la ventaja de hablar en el libro de Ezequiel, se habla del príncipe. Las relecturas posteriores dicen, ese príncipe es el sumo sacerdote, no el rey davídico, ¿no? Entonces, en estas tradiciones sacerdotales, Ezequiel muestra un parentesco muy cercano con la ley sacerdotal, la ley de santidad, ¿no? Levítico 17 al 26, especialmente el capítulo 26 del Levítico. Pero, por supuesto, se trata de una manera muy libre de vincularse con esa legislación, ¿no? En relación con los demás profetas, y bueno, Ezequiel tiene muchos contactos, por ejemplo, con los ciclos de Elías y de Eliseo podemos encontrar bastantes contactos nosotros, pretendiendo, por ejemplo, la mención del Espíritu, la presencia tan fuerte del Espíritu de Dios en el libro de Ezequiel, que aparece incluso en la palabra Ruach, usada por lo menos en 4 sentidos diversos, pero en muchos lugares en un sentido explícitamente teológico, como el Espíritu de Dios. Esa mención del Espíritu de Dios también parece tener parentesco con la tradición de Elías y Eliseo, ¿no? El Espíritu que lo lleva de un lado al otro también a Elías, y que, bueno, lo arrebata después al cielo, y donde no vuelve todavía. Y estamos esperando que vuelva Elías, aunque el Señor dice, Elías ya ha vuelto y está entre ustedes, es lo de Juan, ¿no? Acuérdense que en la tradición judía todavía se coloca un plato para Elías, ¿no? Para cuando llegue. Por si llega, hay que tenerle preparado, ¿no? Está bastante ausente el tema del espíritu en los profetas preexílicos, no tiene este peso, ¿no? El espíritu. En cambio, aquí sí, en Ezequiel. La mano del Señor se posó sobre mí, etc. Noten la relación tan estrecha que hay entre palabra y espíritu. Porque no es solo el espíritu que viene sobre Ezequiel el que le hace pronunciar las palabras de Dios, sino que además es la palabra pronunciada por el profeta, portadora de un espíritu que se comunica a los oyentes, ¿no? Escuchen la palabra, y los que escuchan la palabra se llenan de el espíritu, ¿no? También hay muchos parentescos con Amós y con Sofonía, como hemos visto, la concepción esta del día del Señor, ese capítulo 7, por ejemplo, evidentemente tiene vínculos con esa tradición de Amós y de Sofonías. Y también en esta polémica con los falsos profetas tiene un parentesco cercano con los planteamientos de Jeremías. Me gustaría al final volver sobre los capítulos 40 al 48 para intentar ver
recoger algunos puntos fundamentales de esta visión, de esta que se suele llamar la Torá de Ezequiel, ¿no? La Torá de Ezequiel. Fíjense cómo a ver, ¿a qué les recuerda este hecho, ¿no? De que este hombre que está al frente de esta comunidad israelita es subido y se le hace ver un santuario bajo cuyo modelo tendrá que construir después el santuario en la tierra. Eso es lo que aparece sustancialmente en los capítulos 40 al 48. Pero eso no nos suena a algo. A Moisés, ¿verdad? Claro, capítulos 25 y 29, también a Moisés se le hace ver el santuario, el modelo del santuario que después tiene que efectivamente fabricarlo y hacerlo en la tierra, ¿no? Entonces, también ahí hay otro guiño al Éxodo, ¿no es cierto? Este santuario, ¿no? Bueno, los capítulos 40 al 48 suelen llamarse la Torá de Ezequiel, ¿no es cierto? Por todas estas descripciones, tanto del santuario como por estas prescripciones que aparecen allí en esos capítulos. Sea lo que sea de las delimitaciones que podamos hacer entre las partes genuinas de Ezequiel y los diversos complementos aportados por los discípulos, el punto de partida de estos capítulos es ciertamente una visión del profeta, ¿no? Como decíamos, una especie de entrada a la visión del cielo, ¿no? Esta visión se centra, como digo, en la presencia del Dios de Israel en medio de su pueblo. Es lo sustancial, ¿no? El contenido y la importancia de esta visión, ¿no? Es la presencia del Dios de Israel en medio de su pueblo. Eso es lo que quiere dejar claro y aparece con toda claridad en 43, 1 al 12, ¿no es cierto? Pero no solo eso, sino que vemos que digamos, el objetivo al que apuntan estos capítulos se pone en total evidencia en el último versículo, ¿verdad? El último versículo que dice, el Señor está allí. Así termina. Esa es, en realidad, la meta de toda esta visión. Se propone un nuevo punto de partida. No se trata simplemente de reparar un edificio dañado, de mejorar instituciones deficientes. La experiencia del fracaso ha sido tan profunda que llama a construir desde cero. La venida del Señor a su nuevo templo inaugura una era nueva y definitiva. Lo dice 43:7. Yo habitaré en medio de los hijos de Israel para siempre. Pero esa visión de futuro se ha de traducir en lo concreto. Debe generar instituciones que sostengan la vida del pueblo. La descripción minuciosa del templo obedece a esta preocupación principal, evitar los errores cometidos en el pasado. Situado en el centro del país, constituye un cuadrado perfecto cuyas puertas fortificadas sirven para filtrar el acceso al santuario. Hemos visto todas estas, bueno, ya hemos borrado, pero todas estas puertas que hay que atravesar, casi parece el Superagente 86, con todas las puertas que tenía que pasar, ¿no es cierto? Para llegar a tener acceso al lugar más santo, ¿no? E incluso Ezequiel denomina santo a todo el lugar. Santuario es todo el lugar, no solo el núcleo principal, ¿no? Estoy insistiendo en la realidad de esta santidad de todo el lugar santo, ¿no? Quizás influido por lo que había visto en Babilonia, con toda una ciudad, ¿no es cierto?, de Tenmenaki, es todo un complejo sagrado que hay ahí en el santuario de Marduk, ¿no es cierto? Es toda una ciudad prácticamente sagrada. Se accede progresivamente hasta el lugar más santo, donde solo el sumo sacerdote tiene derecho a entrar y solo una vez al año. El servicio de la casa del Señor exige también la construcción de algunas dependencias anejas, ¿sí? Y en eso vamos a notar bastantes
modificaciones respecto de lo que se decía del templo de Salomón. Hay el viejo libro de las instituciones del Antiguo Testamento de Roland de Bourg, de los años 70, una muy buena recopilación de los datos bíblicos sobre esta cuestión. La puerta, ¿se acuerdan que hemos dicho mañana? La puerta a través de la cual el Dios de Israel ha vuelto a ocupar su lugar en su morada, quedará cerrada para siempre. Esto es signo de una presencia definitiva de Dios en medio de su pueblo. Las condiciones del ingreso al templo, las normas respecto a los sacerdotes, también van en la misma dirección. Las instituciones de las que hablan estos capítulos se presentan de una manera concéntrica. Hemos visto cada vez más al centro, más sagrado, ¿no? Además, la descripción misma de la morada, el lugar donde Dios habita, hay que definir el estatuto de aquellas personas que prestan servicio en él, de las autoridades, del pueblo, de la tierra. Incluso la institución del sacerdocio, que va a terminar imponiéndose encima de las otras instituciones después del exilio. Esto lo hemos visto, ¿no es cierto? Porque justamente son los que se ocupan del lugar más santo, luego se trata de la institución más sagrada. En realidad, las informaciones que nosotros tenemos acerca de la época monárquica y del culto y del sacerdocio son muy escasas, ¿no? La reforma de Josías parece haber cumplido un papel importante, pero también fue muy breve de duración, porque el pobre, hace 20 años después, unos cuantos años después se muere, 20 años después prácticamente esa reforma termina perdiéndose en la arena, ¿no es cierto? Parece claro que aquí en el libro de Ezequiel se hace una diferencia entre sacerdotes sadoquitas y sacerdotes levitas. Hemos visto que la historia es vieja y el conflicto también incluso parece remontarse a las diferencias de las líneas sacerdotales abiataritas y sadoquitas. ¿Se acuerdan que veíamos eso cuando estudiábamos Jeremías? Jeremías, que era de los sacerdotes de Anatot, que es el lugar donde se asilaron, digamos, los sacerdotes de Abiatar. Mientras que el culto del templo, por lo menos ya desde la época de Salomón, está monopolizado por los sacerdotes sadoquitas. Se ve que esa tensión, esa división ha continuado, ¿no es cierto?, por lo menos en el exilio, ¿no? Y aquí aparece en 44:10 con esa expresión peyorativa respecto de los levitas que se alejaron de mí para seguir sus propios ídolos, dice 44:10. Parece estar reflejando aquí las huellas, parece haber aquí huellas de una polémica entre las líneas sacerdotales. Pero los términos exactos en los que se dio este conflicto no están tan claros, ¿sí? Aquí entonces uno podría continuar leyendo estos textos y darse cuenta que una vez más encontramos como muchos textos no muy claros y hay muchas interpretaciones divergentes, ¿no? Partiendo de la experiencia preexílica se busca, parece, poner a las autoridades civiles en su lugar, relativizar su poder, en primer lugar desacralizándolos, ¿no es cierto? ¿Son instituciones válidas? Sí, pero no son sacrosantas y divinas, ¿no es cierto? Esto parece bastante sano, ¿no? Y hay si no una separación, sí una distinción clara entre lo sagrado y lo profano, ¿no? Y estas autoridades como las del príncipe, ¿no? Estableciendo claramente las diferencias entre el ámbito que le corresponde al príncipe y el ámbito del Señor. Incluso eso de que estén ahí tan cerca los sepulcros les parece un horror, ¿no? Se ha pensado que el término príncipe nací significara un retorno a la antigua concepción de la autoridad en Israel, supuestamente en la época premonárquica. Se quieren más bien olvidar los errores cometidos por la monarquía y las instituciones políticas estructuradas por la monarquía, siendo considerado como uno más
entre sus hermanos, así dice, ¿no? 46:10. Uno más entre sus hermanos. El príncipe detenta solo sus responsabilidades propias. Y en el ámbito cultural están como muy restringidas, no se pueden meter en las cuestiones del templo. La función judicial típica de la realeza, de la monarquía, en la época monárquica, aquí pasa totalmente a los sacerdotes. 44:25, la función judicial le compete a ellos. La última de las instituciones, podríamos decir, es el país o la tierra, considerada en su conjunto. Aquí la distribución concéntrica funciona perfectamente, ¿no? Todo está distribuido concéntricamente. La parte del señor, la parte del príncipe, las porciones de las 12 tribus, todo aparece así. Y en el norte, las fronteras que llegan incluso al Líbano, algunos de los territorios que nunca habían sido, como decía yo, de dominio israelita, ¿no? El conjunto se concluye con una descripción de las 12 puertas, en el capítulo 48, las 12 puertas de la ciudad, cada una con el nombre de las 12 tribus. Entonces, hay una constante preocupación en estos capítulos, una constante preocupación por la perfección. Esta visión ideal nunca se ha hecho realidad, por supuesto, ¿no? Entonces haría falta preguntarse por si el objetivo era histórico, si realmente quería trazar un plano de algo que de verdad se debía dar. La teología de estas instituciones está obsesionada entonces por esta perfección, porque tiene una percepción muy fuerte de la trascendencia divina y respecto del respeto, del miedo que hay que tener frente a este Dios que no soporta las iniquidades, como ha quedado en evidencia, ¿no? Salvaguardando esta trascendencia divina, es como quiere preservar al hombre de la tentación de pecar, de traspasar estos límites. Los discípulos de Ezequiel han continuado esta misma línea y han desarrollado el pensamiento de su maestro con el añadido de todos estos minuciosos preceptos y estas medidas introducidas en estos capítulos, ¿no? Bueno, aquí terminamos. No sé si quedará una pregunta o alguna sugerencia para la... Yo estaba pensando como cuando vimos la introducción, que hay distintos puntos, el filósofo, el histórico. Ajá. Como el histórico no solamente nos condiciona a nosotros para acceder al libro, sino como también nos condiciona a la gente de su tiempo, a su tiempo. Por más que haya una novedad mundial, puede tener como limita el tiempo y la Claro. Bueno, a ver, para la tarde, a ver si traen algunas preguntas. Fíjense en cada uno una pregunta para la tarde. ¿De acuerdo? De todo lo que hemos visto, si nos sacamos las dudas que queden o las curiosidades que tengan, algún punto que quieran que ampliemos a la tarde y hablamos un poquito de la posteridad de Ezequiel, de su herencia. ¿De acuerdo? Nosotros